¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Continuamos desde Thinking Heads con nuestra programación de directos en LinkedIn, que como muchos de vosotros ya sabéis, pues reunimos a algunos de nuestros expertos top 100 conferenciantes. Como siempre comento, para los que sea la primera vez que estáis entre nosotros, nuestro catálogo top 100 es una publicación que lanzamos anualmente con los 100 expertos que consideramos pues, más influyentes, más decisivos en el panorama de los conferenciantes en España y que tiene una tirada de 10.000 ejemplares que distribuimos pues, entre numerosas empresas, asociaciones empresariales, agencias de comunicación, marketing y demás. Nuestra invitada en el día de hoy a nuestros directos es Mónica Pérez de las Heras, que es periodista, escritora, conferenciante y formadora. Mónica además es muy conocida por ser la creadora de la Escuela Europea de Oratoria, que es la empresa líder de formación en hablar en público para niños, adolescentes, profesionales y empresas. Mónica es autora de 19 libros, entre ellos El secreto de Obama, Estás comunicando, Oratoria de PNL, Palabra de primera dama, Michelle Obama y el último recientemente publicado, 100 actividades para hablar en público en el aula. Mónica está formada en PNL, en inteligencia emocional, con máximos referentes en ese área y en la actualidad pues compagina esa publicación de libros que hemos comentado con la formación en comunicación y en técnicas de oratoria, tanto para profesionales como in company para empresas. Desde hace más de una década pues, da clase de esos temas además en la Universidad Complutense, en fundaciones, en instituciones y en todo tipo de hospitales, colegios, ONGs, en fin. Donde hay una necesidad de hablar bien en público, allí podemos tener a Mónica y a su equipo. Hoy vamos a hablar con ella de la importancia precisamente de esto, ¿no? De hablar bien en público. Antes de empezar la conversación, pues nos gustaría agradecer a LinkedIn España por su colaboración y en especial a Virginia Collera, la editora de noticias, porque siempre nos lo pone muy fácil y estamos encantados de seguir colaborando con ellos. Mónica, bienvenida, es un placer tenerte hoy con nosotros. Un placer, Iván, estar contigo y con Thinking Heads y con LinkedIn y tener la oportunidad de tener esta ventana dentro de nuestra profesión o de nuestros trabajos, pues poder hablar con quien está al otro lado. Perfecto. Recientemente publicabas en LinkedIn un artículo titulado Hablo bien en público y tu cotización profesional subirá. Es un artículo que ha tenido un montón de comentarios, ha generado realmente un debate muy animado. Me gustaría que comentáramos algunos de los aspectos que planteabas en ese artículo y que podamos ampliar pues, algunas de las ideas que mencionabas y que enunciabas un poquito. La oratoria, según tu criterio y según creo que el de casi cualquier persona que esté un poco al día de esto, sigue siendo asignatura pendiente. ¿Tú crees que las empresas españolas tenemos malos comunicadores o es simplemente que no somos conscientes de la importancia que tiene adquirir conocimiento y entrenarnos? Yo creo que el problema está en que en España no aprendemos a hablar en público desde pequeños, como en colegios o institutos, como sí hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es que prácticamente cualquier persona sabe hablar en público cuando llega a una edad adulta. Entonces, en España no vivimos eso, con lo cual es que ni en el mundo de la política, ni en el mundo empresarial, ni en ninguna carrera, por ejemplo, se aprende a hablar en público. Y Uh -huh. fíjate que hablamos, por ejemplo, de abogados que tienen que ir a juicios, de profesores que tienen que ir a clase, de médicos que dan charlas, que dan conferencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas se encuentran, y a mí me lo cuentan los directivos, los CEOs, oye, tengo gente buenísima en mi equipo, pero cuando hay que hacer una presentación todos miran para abajo y nadie quiere hacerla. Un clásico, Claro, sí, sí. es un clásico como en el cole, ¿no? Entonces, es una pena porque realmente somos muy buenos en muchas cosas, conocemos muchas cosas, tenemos buenos técnicos y resulta que les falta esa capacidad que, por Uh ejemplo, -huh. también nos faltaba hace unos años con el inglés. Y mira cómo nos hemos puesto las pilas y hay miles de academias en España, métodos e información para aprender inglés. Pues igual deberíamos tener con la oratoria, ser conscientes de que no es solo salir a hablar, sino que hay que conocer la técnica, hay que conocer, porque si no te puedes pasar toda la vida hablando en público y toda la vida cometiendo los mismos errores. Uh -huh. Sin duda. Oye, como creadora de la Escuela Europea de Oratoria, si yo voy a verte mañana a la escuela y comienzo a formarme contigo, ¿cuál es el primer consejo que me darías? El primer consejo que te daría es que te vas a encontrar con que hay un montón de cosas que tienes que aprender. Fíjate que a Uh veces -huh. llega alguien a mí y me dice, Mónica, yo es que ya hablo mucho en público, no sé si tus cursos me van a aportar. Y yo a veces le digo a la gente, bueno, mándame un vídeo que yo te vea a ver cómo hablas. Entonces me mandan un vídeo y hablo con la persona y le digo, a ver, ¿te has dado cuenta de que tus pies están haciendo lo que les da la gana?
que tus piernas se mueven sin que tú lo sepas, que tus manos no estás gesticulando correctamente, que no estás transmitiendo bien con la voz, que necesitamos seducir a nuestro público. Entonces, en el fondo, hablar en público es como conducir. La primera vez que te metes en un coche dices, pero ¿cómo puedo hacer yo esto si hay 3 pedales, tengo 2 pies, cinturón de seguridad, tantas cosas que hacer a la vez? Pues realmente la técnica de oratoria lleva muchas cosas en sí, sobre todo la buena gestión de nuestro cuerpo. Yo siempre digo que un buen orador se nota por la posición de sus pies. Si tú estás mirando a un orador y estás viendo que sus pies están bailando, eso no es un buen orador, porque no tiene, por supuesto, digamos, la coherencia en su lenguaje no verbal para que su cuerpo haga lo que él quiere que haga. Muy interesante. ¿Sabrías decirme qué porcentaje, según tu criterio, de líderes en nuestro país son conscientes de que es necesario, ¿no?, aprender técnicas de oratoria, formarse para hablar en público? Y si tienes algún ejemplo que quieras compartir con nosotros al respecto. Hay muchos. La verdad es que afortunadamente hay personas que, por supuesto, vienen a la Escuela Europea de Oratoria desde cualquier ámbito profesional porque son conscientes de sus carencias y porque se han dado cuenta de que no es solamente salir y hablar, sino que hay que seguir unas normas como en cualquier actividad que hagas en la vida, que necesitas siempre conocer cómo funciona, ¿no? Yo ponía el ejemplo del pádel en el artículo, pero en cualquier actividad necesitamos conocer cómo funciona un coche para conducirlo o cuáles son las normas del tenis o lo que sea. Entonces, por ejemplo, nos llegan políticos, nosotros tenemos políticos y te puedo mencionar algunos de ellos porque no les importa, ellos mismos hacen gala de haber estudiado en la Escuela Europea de Oratoria. Por ejemplo, el alcalde de La Palma del Condado, en Huelva, que hizo con nosotros el especialista en oratoria y que es del Partido Popular, pero también tenemos del Partido Socialista al alcalde de Iniesta, en Cuenca, que es José Luis Merino. Por ejemplo, tenemos una diputada andaluza en el Parlamento andaluz, que es Teresa Pardo, de Ciudadanos. Tenemos a la viceconsejera de Transporte de la Comunidad de Madrid, Chelo Pérez, que también estudia el especialista en oratoria con nosotros, y de Ciudadanos. Es decir, que hay muchas personas que sí son conscientes de la importancia que tiene saber hacerlo bien. Uno de los problemas que tenemos también, Iván, en España, es que hay mucha gente que está exponiendo mucho y que además, cuando hacen una conferencia, por muy aburrida que sea, los organizadores y el grupito de amiguetes y tal le dicen, pues has estado muy bien, aunque hayan estado todos dormidos durante la charla, ¿eh? Entonces, esto es un flaco favor enorme, porque hay gente que cree que lo hace muy bien. Y yo, cuando alguien tiene duda, le digo, mira, la próxima vez que vayas a dar una charla, que una cámara te grabe a ti, con un móvil, quien sea, un amigo tuyo que te grabe a ti, pero con otra cámara que graben al público. Porque a lo mejor no has sido consciente de qué caras y qué gestos estaba haciendo el público mientras que tú hablabas. Y eso es definitivo, por supuesto. Muy interesante. Decías en tu artículo, ¿no?, que teniendo en cuenta el contexto actual, pues la competencia en los puestos de trabajo cada vez va a ser mayor, y hablar en público decías que puede ser una diferencia entre un ascenso y un despido, o entre que te contraten o no te contraten, ¿no? ¿Tú crees que somos conscientes en España realmente de lo importante que es hablar bien en público? No somos conscientes y fíjate, Iván, la circunstancia que nos viene ahora de situación de crisis económica que vamos a vivir y que va a durar mucho porque la pandemia no termina cuando solucionemos, la crisis no termina cuando solucionemos la crisis sanitaria, sino que la económica va a ser muy dura, cuando va a haber mucha gente en paro, va a haber mucha gente que sus empresas se van a ver deshecho de ellos. Entonces, si un empresario tiene que contratar a alguien, entre él, igual que va a contratar a alguien porque tenga buenas aptitudes en conocimiento, también va a contratar a aquellas personas que sepan de esas soft skills, como puede ser no solamente el inglés, sino también hablar bien en público. Entonces, cuanto más Totalmente. preparados estemos para esa circunstancia, mucho mejor. Y luego, además, hay que tener en cuenta otra cosa. Más o menos, el tiempo que es probable que estemos como a lo mejor 2 años sin hablar en público de manera presencial. Es decir, hasta que vuelvan los eventos presenciales, a lo mejor tardamos 2 años. Ya llevamos 1 año, pues podemos tardar otro más, hasta que todo vuelva a funcionar. Todas aquellas personas que les da un poco de miedo hablar en público y que iban haciéndolo a duras penas, cuando de repente dejen otra vez las aplicaciones online y tengan que volver a estar delante de un grupo de 50 o 100 personas, lo van a pasar muy mal. Entonces yo creo que hay que ponerse las pilas. Hay que prepararse porque lo que viene es complicado y cuanto más capacitados estemos en muchas cosas, pues mucho mejor. Sin duda, es un momento
de cambio profundo y el que pueda plantearse, pues, formarse en este área, en cualquier otra área, desde luego va a ser una ventaja competitiva en el futuro inmediato. Voy a aprovechar que te tengo aquí en un formato un poco especial, ¿no? Estamos aquí detrás de una pantalla los dos, cada uno en un sitio diferente, hablando en público, aunque es una cosa un poco rara porque estamos hablando para una audiencia, pero no somos conscientes de estar delante de una audiencia, la gente nos está viendo, pero nosotros nos vemos únicamente entre nosotros. Voy a aprovecharme de tu conocimiento y ¿qué dos o tres tips nos puedes dar para este tipo de cosas, ¿no? Esto que estamos todo el día delante de la pantalla hablando con compañeros, con clientes, con proveedores. ¿Cómo podemos mejorar nuestros skills comunicativos en la pantalla? Pues fíjate, hay algo que parece muy básico, pero yo ahora que como estoy dando también mucha formación online, aunque nosotros en la Escuela Europea de Oratoria seguimos con nuestros cursos presenciales, empezamos en junio cuando acabó el confinamiento y no hemos parado, con lo cual ahora estamos simultaneando ambas opciones, pero es fundamental, primero, poner la cámara. Hay veces que hay gente que me dice, no, es que nosotros hacemos una reunión y nadie pone la cámara. Pero vamos a ver, vamos a quitarnos historias de la cabeza. Necesitamos, si es maravilloso poder ver a la gente sin mascarilla. Sin duda, es verdad. Es muy necesario, sí. Claro, ver las sonrisas de las personas. Entonces aprovechémonos. Entonces, por supuesto, poner la cámara en cualquier reunión que tengamos, por supuesto, mirar a cámara, que tenemos costumbre de mirar a las personas a las que estamos hablando y entonces no miramos a cámara y entonces no Ajá. miramos a los ojos de las personas que están detrás. Es muy importante también meter las manos. Fíjate que las manos se suelen mover en un ámbito más separado de la cara, pero yo Ajá. ya me he acostumbrado a meterlas dentro del cuadro en el que se me ve, porque las manos, la gesticulación es muy importante, ¿eh? Nos Ujú. ayuda en la expresión de las cosas, entonces tenemos que hacer ese esfuerzo. Y sobre todo, Iván, el uso de la voz. O sea, hay que esforzarse en el uso de la voz. Hay muchos alumnos que me dicen, ah, bueno, es que doy un curso online y el profesor habla tan monótono. Claro, es que como tengas un mal profesor presencial, en online puede ser mortal. Mortal, totalmente, sí, sí, totalmente. Entonces, hay que hacer digamos, un esfuerzo especial en el uso de la voz para enganchar, para tener ahí a la gente, hacer cosas muy prácticas para que la gente no se te aburra, no se canse, etcétera. Entonces, por supuesto que requiere un esfuerzo especial lo online, pero luego es la gratificación de poder ver a todo el mundo, de ver las sonrisas, que claro, yo en los presenciales estamos todos con mascarilla. El otro Ujú. día, por primera vez, conocí a un grupo que lleva con nosotros estudiando varios meses y que los he conocido en pandemia, o sea, todos ya con mascarilla. Y por Claro. primera vez, por la nieve, tuvimos que hacer un curso online y entonces los vi de repente y dije, pero si sois súper guapos. No sabía que tenía gente tan guapa en clase. Qué bueno. Oye, hemos hablado, ¿no? Que la práctica es súper importante, pero para tener una buena práctica tenemos que conocer la teoría previamente. Me citabas antes algunos políticos que, por suerte, han decidido formarse y dar el paso, pero no todos son grandes oradores. Los políticos, por su propia profesión, porque tienen que dar la cara y salir a dar explicaciones cuando salen, tienen que estar permanentemente hablando en público, pero tampoco son especialmente buenos oradores. ¿O sí? ¿Tú qué opinas? No, no lo son. Ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo la clase política que tenemos no son grandes oradores. ¿Qué ocurre? Que porque una persona hable mucho en público, y el mejor ejemplo son los políticos, ¿no? Imaginemos, Ujú. pensemos en las personas que durante la pandemia estamos viendo todos los días en la tele dando ruedas de prensa y no mejoran, ¿eh? No mejoran. O sea, siguen haciéndolo, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que para ser un buen portavoz, desde luego hay que estar preparado, ¿no? Y vemos a políticos que están todo el rato con el bolígrafo en la mano, que es un Ujú. síntoma de inseguridad, ¿no? Porque ¿para qué vas a llevar un boli en la mano si no lo vas a usar? Lleva un jarrón o una zapatilla de la mano. Es una tontería, ¿no? Las manos libres, vacías, que significan que no tengo nada que ocultar. Pero ¿sabes lo que pasa, Iván? Que los políticos, cuando llegan a un nivel muy alto, por ejemplo, los líderes de los partidos, se rodean de asesores que yo bueno, conozco el tema porque he dado entrenamiento personalizado a políticos de vez en cuando, y que se rodean de personas que les dicen que lo hacen muy bien. Ya está. Entonces, cuando el político termina una rueda de prensa, ay, sí, sí, lo has hecho fenomenal. Y la verdad es que yo siempre digo, ¿qué político ahora mismo hace unos discursos que cuando los escuchamos decimos, ¡guau! ¡Qué maravilla de discurso! ¡Qué gozada! El otro día Joe Biden hizo un discurso de investidura
y yo lo estuve analizando con los alumnos en clase, voy a hacer un artículo de hecho para LinkedIn sobre ello. El discurso de Joe Biden, que está escrito, por supuesto, por su equipo de escritores de discursos, como son los americanos muy profesionales en eso, Claro. tiene más de 100 usos de figuras retóricas. O sea, el discurso es una joya de la literatura. Esos discursos no los vemos en España, porque en España la profesión de escritor de discursos es que escribe discursos cualquier asesor. No, yo soy abogado, venga, vale, escribe un discurso. Y es que, claro, para saber escribir un discurso también hay que saber cómo se hace. Está claro. Oye, y te pregunto, ya que mencionas el discurso de Biden, yo lo vi en directo, luego lo leí posteriormente y me pareció realmente un discurso con una fuerza y una potencia tremenda, pero Biden no es Obama, Biden no transmite esa emoción, Biden, entonces, ¿cómo le ves a él como orador? Es verdad, o sea, oye, cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Obama tiene unas características como orador impresionantes porque tiene una voz que tiene una musicalidad espléndida, tiene un gran carisma y Joe Biden no tiene ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que en Estados Unidos cualquier político ha aprendido a hablar en público desde pequeño, entonces les ponen un buen discurso como es este, de verdad. O sea, yo me alegro de que lo hayas leído, Iván, pero me gustaría que leyeras el artículo que voy a hacer sobre las figuras retóricas que lleva. O sea, en cada frase hay o una anáfora o una triada o un juego de palabras. O sea, es impresionante. O sea, de verdad que son obras literarias que son auténticas joyas. Entonces, claro, eso también hace más bueno al orador, si Por tienes un supuesto. buen apoyo de un buen discurso. Igual que puedes tener un buen discurso y como tengas un mal orador, se lo cargas totalmente. Eso también puede ocurrir. Entonces, claro, allí se toma muy en serio la oratoria y eso es muy importante. Decías, ¿no?, que se toma muy en serio la oratoria y que incluso desde que los niños son pequeños en muchos colegios pues enseñan y explican cómo afrontar, cómo hablar en público. Se ve claramente que los niños americanos tienen mucho menos miedo a la hora de enfrentarse a una audiencia, a la hora de presentar, porque han estado practicando y se les enseña. Se dice que los niños que aprenden, ¿no?, a hablar en público de pequeño y que logren tener una capacidad óptima de oratoria, tendrán obviamente más posibilidades de futuro. Hemos visto ya durante la conversación algunos ejemplos de ello. ¿Tú crees que en España nuestras nuevas generaciones están trabajando adecuadamente en este sentido? Todavía no, todavía no. Fíjate que en algunas comunidades autónomas ya se está poniendo la oratoria como un plus, porque si alguien quiere dar oratoria lo puede dar. Pero el problema es que los profesores no están formados en oratoria. Te voy a aprovechar para sacar el nuevo libro que he sacado, este de 100 actividades para hablar en público en el aula, porque que es muy práctico, es para los profes, para que los profesores aprendan a dar oratoria en colegios e institutos. Yo lo que quiero, Iván, es que dentro de 10 años no tenga que haber profesores de oratoria para adultos, porque ya las generaciones que vengan ya sepan hablar en público, porque sinceramente, de verdad que me da mucha pena que una persona venga con 40 años a mí y me diga que ha llorado en un juicio porque un juez le ha dicho algo y no ha sabido gestionar sus emociones ante algo que ha pasado hablando en público. Ya. Entonces, a mí me da mucha rabia porque yo empecé a hablar en público con 16 años, tengo muy poco mérito, es decir, que ha sido para mí algo muy natural y por eso creé la Escuela Europea de Oratoria, para ayudar a las personas a que se quiten rollos de la cabeza, ese dichoso sentido del ridículo que nos machaca a los españoles a la hora de hablar en público, esa falta de sentido del humor que tenemos, que nos reímos de los demás, pero no somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Y para hablar en público tienes que liberarte y ser capaz de reírte de ti. Las empresas para facilitar la comunicación, la hablar en público, bueno, pues que sus empleados, las personas que son parte de organizaciones mejoren sus habilidades comunicativas. Sí, la verdad es que tenemos muchas empresas que vienen a nosotros, ¿no? Y hay grandes empresas como, por ejemplo, Salesforce, que nos está mandando a sus empleados a hacer los cursos con nosotros, o Coca-Cola, o IKEA, por ejemplo. Entonces, es verdad que hay muchas empresas que ya son conscientes. Sobre todo, fíjate, me encuentro con empresas de estas multinacionales que, claro, que cuando tienen que competir españoles, técnicos españoles o directivos españoles, tienen que competir con ingleses, con alemanes, con estadounidenses, digo competir en el sentido de ir a un evento internacional y hablar en público, pues claro, el SEO denota que ahí hay una falta de cualificación en ese tema Claro. y entonces vienen a nosotros.
Y también estamos viendo empresas, por ejemplo, tecnológicas con gente muy joven como directivos que dicen, "Y es que yo necesito que mi gente sepa hablar en público y sepa defender bien lo que decimos, lo que tenemos que contar". Es que hay una frase de Nancy Duarte, que es la mayor experta en presentaciones de PowerPoint en el mundo, que dice, si tienes una idea y no la cuentas, la idea se pierde. Entonces, para Ah, defender tus ideas, para defender las ideas de una ONG, para defender tus derechos en esta vida, necesitas saber hablar en público. Y las empresas, para defender sus proyectos, necesitan gente que sepa hablar en público bien. está claro, está claro. Oye, hablábamos antes de Obama, ¿no? Que parece que es como, pues eso, ¿no? Ha sido un orador arrollador y realmente pues hay poca gente que haya podido estar a su altura por la presencia pública que ha tenido y por su capacidad casi de encantador de serpientes, ¿no? Pero mira, nos pregunta Mónica Bóveda que quién es para ti un buen comunicador. Dejando de lado de Obama, ponnos algunos ejemplos de gente que te guste particularmente. Yo creo que la verdad es que, hombre, en Thinking Heads precisamente hay dentro de los top 100 conferenciantes, y no me quiero mojar porque no quiero dejar a unos y a otros y tal, pero sí que es verdad que hay grandes conferenciantes. Yo creo que los buenos oradores en este país no están en la política, ¿eh? No están en la política, sí que están entre el mundo de los conferenciantes y los vemos ahí. Y la verdad es que es una pena porque en este mundo, bueno, a mí me gusta mucho la neozelandesa Jacinda, la primera ministra de Nueva Zelanda, creo Hace que muy bien. Sí, sí. se expresa espléndidamente y hay mucha gente así que es buena, pero en realidad, por ejemplo, en el panorama español y sobre todo en el panorama político español, que no lo hay. O sea, puedes encontrar cualidades, ¿no? Y decir, hombre, pues tal político tiene la naturalidad. Fíjate que las tres claves de la oratoria son naturalidad, humildad y corazón. Naturalidad, ser tú Ujú. mismo, con los conocimientos aprendidos. Humildad, no creerte más que nadie. Y corazón, contar las cosas con pasión. Entonces, Ujú. dentro de la política nos podemos encontrar a oradores que a lo mejor tienen la naturalidad, o tienen la humildad, o tienen la pasión para contarlo, pero que tenga las tres cosas ya es más difícil. Mira, tenemos otra consulta, esta es un poquito más técnica. Nos pide un usuario que nos ha querido identificar algún consejo para una entrevista de trabajo en este nuevo formato que nos toca vivir a todos, ¿no? Yo te he preguntado antes por las reuniones que tenemos habituales, pero es verdad que también te puedes enfrentar eso a una especie de test, ¿no? Cuando alguien te va a conocer, que ya es difícil de por sí pasar una entrevista de trabajo, siempre hay muchos nervios, pero además si le añades la pantalla y el hecho de no poder ver a la otra persona, digamos, cómo está reaccionando a tus respuestas, pues lo complica todo mucho más. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es muy importante en una entrevista que gestionemos muy bien nuestro lenguaje no verbal. Muy bien, es decir, que nos centremos y nos pongamos bien rectos a la hora de esa presentación. Si vamos a hacer una entrevista de trabajo en cualquier postura, lo llevamos claro, ¿no? Entonces, bien centrados, que se denomina postura de neutralidad, donde si estuviéramos de Ujú. pie, nuestras caderas estarían equilibradas, estamos sentados, estamos rectos en la silla, por supuesto mirando a cámara, cuidando los detalles, también lo que sale, lo que se ve fuera, ¿no? Que no haya cosas, o sea, distorsionantes, que no tengamos a los niños corriendo por la casa que puedan interrumpir en cualquier momento, que pasa muchas veces y se puede convertir una anécdota en una reunión, pero a lo mejor en una Sí, entrevista de efectivamente. trabajo puede ser significativo. Entonces, que cuidemos también nuestro aspecto personal, la imagen que damos, y luego, pues tener las mismas precauciones que debemos tener en una entrevista personal, es decir, que no te muestres como demasiado hablador y Ajá. no dejes hablar a la persona que te está entrevistando. Y también, bueno, a mí me ha pasado un poco de todo, porque me ha tocado hacer entrevistas de trabajo. Entonces, por supuesto que no digas cosas como, bueno, yo es que voy siempre con vaqueros, no importará, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Cuidado con las cosas que decimos en las entrevistas de trabajo. Muy bien, mira, justo esta mañana en una reunión anterior a este directo, alguien ha comentado que había estado en una reunión de alguien que le estaba vendiendo unos servicios y la otra persona pues estaba como bien vestida, con corbata, con camisa y corbata, pero en un momento dado le sonó el teléfono o algo así, se tuvo que levantar, entonces al levantarse pues llevaba toda la camisa por fuera, en fin, iba a ser un desastre, entonces se había montado un cuadro perfecto para parecer bien, pero en el momento en que se movió ya se le vino todo abajo, ¿no? Que son cosas que uno tiene que cuidar sobre todo cuando está intentando pues, hacer una presentación o algo así, ¿no? O sea que es muy De interesante. hecho, cuando yo estoy dando un curso online, en cualquier momento puede ser que diga, a ver, vamos a ponernos un momento todos de pie.
Y entonces, A ver qué hay más allá, ¿no? exactamente, exactamente. A ver si hay alguno que lleva el pijama por abajo, va vestido con chándal o lo que sea. El sentido del Estupendo, humor también es Mónica. muy importante en oratoria. Perfecto. Pues nos vamos a quedar con ese último consejo, ¿no? Ese consejo del sentido del humor, que al final yo creo que es importante en oratoria y es importante para todo en la vida realmente, y más con los momentos que nos está tocando vivir en estos últimos meses. Entonces, bueno, pues vamos a quedar, yo creo que el resumen, ¿no? De esas tres grandes palabras que citabas, ¿no? La naturalidad, la humildad y el corazón, como grandes temas para que cada uno se lo pueda llevar a aprender. La teoría, que la puedes enseñar tú perfectamente, como bien vienes haciendo todos estos años, y sobre todo la práctica, ¿no? Tener interés por aprender y no dejar de practicar para que podamos seguir llevando a cabo pues, nuestra práctica y podamos mejorar en el día a día como oradores y sobre todo, y por encima de todo eso, interiorizar que comunicamos todo el tiempo, estamos comunicando con nuestras familias, con nuestras parejas, en nuestros trabajos, en nuestros entornos sociales, en todas partes comunicamos y hacer un impacto positivo o un impacto negativo en muchos casos depende de tener esas habilidades de comunicación y que las personas que triunfan más en la vida generalmente suelen tener mejores dotes comunicativos que las que no lo hacen. Iván, me gustaría añadir una cosita, y es que muchas Claro. veces tenemos muchos miedos a hablar en público y el problema que tenemos es que el foco lo tenemos puesto en nosotros cuando hablamos en público. Entonces, Ajá. como yo digo en mis clases, cuando hablamos en público, el orador no es el que importa es el público. Cuando cambiamos el Bien. foco y lo ponemos en el público, entonces, por un lado, empezamos a dejar de tener miedos porque ya no estamos sintiendo lo que llevamos por dentro, sino que estamos centrados en nuestro público y además pretendemos no lucirnos nosotros, que no somos los importantes, sino dar al Claro. público lo que el público quiere oír. Oye, pues voy a aprovechar que nos quedan unos minutitos todavía para hacerte una última pregunta que nos acaba de entrar de uno de las personas que nos está siguiendo. Comenta Pera Portabella si nos puedes comentar algún consejo o truco para vencer los nervios iniciales y romper el hielo. Esto es clave, ¿no? Porque hay mucha gente que una vez que lo rompe el hielo ya más o menos se puede salir, pero al principio es como ese nudo en el estómago, ese no saber muy bien cómo empezar. Sí, es muy importante tener siempre un buen inicio preparado. Además, si uno da charlas, imagínate que das la misma charla en 5 localidades de España distintas, puedes utilizar Ajá. el mismo inicio si ya sabes que funciona. ¿Qué puede ser un buen inicio? La verdad es que puede ser un buen inicio contar una historia personal, pero lo más sencillo, una anécdota, etcétera. Pero lo más sencillo, sobre todo si nos empezamos a introducir en el tema de hablar en público, es una frase llamativa que capte la atención del público. Y Ajá. lo importante es saber cómo hacer la frase, es decir, tú sueltas la frase, dejas 3 segundos y después te presentas. Hago el ejemplo. Imaginaos que yo fuera a dar una clase de oratoria, pues podría empezar. Ujú. Para hablar bien en público hay que disfrutar pisando charcos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pérez de las Heras y vengo a hablar de oratoria. Esos 3 segundos, más o menos, ¿no? Y aquí los he hecho un poco más reducidos, Ujú. esos Sí. 3 segundos dan al público la sensación de que dominas el escenario, que no tienes miedo. Tú estás mirando al público, sonríes, etcétera. Además, les da tiempo a pensar en la frase que has dicho. En el sentido, yo digo esta frase porque para hablar bien en público hay que sacar el niño que llevamos dentro y que no tiene vergüenza, ni sentido del ridículo, ni nada de eso. Y si tú preparas bien tu buen inicio y ya sabes que funciona, vas a salir más tranquilo. Es verdad que Ujú. los primeros minutos son los peores, luego ya a lo Está claro. mejor es mejor. Así que esa puede ser una buena fórmula. Estupendo. Pues nos quedamos con ese consejo, Mónica. Te agradecemos muchísimo por tu presencia hoy en nuestros directos del Top 100 conferenciantes de Thinking Heads. Nos quedamos con todos esos consejos. A todos los que nos estáis siguiendo en directo y a los que nos veréis en diferido, podéis contar con Mónica para conferencias o para formaciones en oratoria y en habilidades de comunicación en general. La podéis encontrar en nuestra página web, en thinkingheads.com, y será un placer poder ofreceros sus servicios. Y también os decimos que tenemos un calendario de directos con otras personalidades del catálogo y de otros temas diferentes súper animado durante febrero y marzo. Vamos a tener un montón de directos súper interesantes y bueno, pues seguimos viéndonos aquí en LinkedIn. Muchas gracias a todos, como siempre, y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Buenas presentaciones y buenos discursos. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.